Esto es una grabación de la presentación que hice en la lectura de mi tesis doctoral. Por si a alguien le interesa, he pensado que sería una buena idea colgarlo. Y bueno, ahí voy. Para empezar, se puede decir que el planteamiento de esta investigación partió de la hipótesis de que la ecología en la arquitectura no es simplemente un programa de acciones y estrategias que se deben llevar a cabo para salvar al planeta o la naturaleza, sino que la ecología en la arquitectura está compuesta por una multitud de ideologías fragmentarias, las cuales compiten entre sí, tienen diferentes influencias históricas y diferentes visiones del problema medioambiental y cuáles son sus causas y sus soluciones. En este sentido, el objetivo de esta investigación ha sido el de estudiar el funcionamiento de las ideologías en el ámbito del diseño medioambiental y de tratar de definir sus distintas tendencias. En cuanto a esta presentación, se va a dividir en tres secciones. Primero se plantea el problema que se aborda, después se habla de cómo este problema desemboca en la estructura y el planteamiento de la tesis, y finalmente concluimos definiendo las 6 familias principales de ideologías medioambientales que se han hallado. Me gustaría empezar esta presentación con el problema que se intenta abordar en esta investigación. Para ello se puede plantear una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cuáles son las condiciones suficientes y necesarias para que una arquitectura pueda considerarse como ecológica? Esta es una pregunta clave que permitiría definir el objeto de estudio y el objetivo de la proyección ecológica. ¿Cuáles son estas propiedades y de qué dependen? Y se podría decir, de modo puramente operativo, que de existir estas propiedades dependerían del estado ideal del medio que debemos construir. Este es un estado que, según el relato ecologista convencional, se puede descubrir por medio de la ciencia e implementar por medio de la técnica. Sin embargo, a lo largo de la investigación se ha ido observando que este planteamiento tiene algunos fallos fundamentales. Para entender el problema que se plantea en esta investigación, primero es esencial tener en cuenta que la ecología puede existir de dos modos distintos. El primero es su modo científico y el segundo es su modo activista o ideológico, que aquí relacionamos con la restauración ecológica. La ecología científica se basa en la observación, mientras que la ecología activista se basa en la acción, que para nosotros es la intervención o el diseño. El modo científico se dedica a la observación neutra y empírica del medio, mientras que la ecología activista busca modificar el medio para restablecer un cierto orden que se considera como correcto. El problema con el que nos encontramos es que la distinción entre estas dos ecologías tiende a perderse hasta que parece que solo hay una. Y la acción es ese concepto clave con el que empezamos a trazar de nuevo esta distinción. Porque el objetivo de la acción es acercar todo lo posible el medio existente a un estado correcto o deseable. Mientras que el objetivo de la observación científica es la construcción de conocimiento. Por otro lado, decidir cuál es ese estado correcto para el medio requiere necesariamente un juicio de valor. Cualquier acción para modificar el medio, es decir, todo diseño ecológico, requiere necesariamente una valoración. Este tipo de juicio determina si algo es deseable o no, mientras que su opuesto, el juicio de hecho, determina si algo es verdadero o falso, por lo que tratan cuestiones relativas a la ciencia y a la razón. La diferencia clave entre estos dos tipos de juicios quedó reflejada por primera vez por el filósofo Hume en el problema del ser y del deber. La cuestión esencial para nuestra investigación es que la acción no se puede fundamentar sobre los juicios de hecho. Es decir, la ciencia no puede servir de fundamento para la acción ecológica ni para cuestiones morales o éticas, ya que es imposible dar el salto desde lo que es a lo que debería ser. La ciencia nos puede indicar cómo funciona el medio y los métodos más efectivos para modificarlo, pero no puede decirnos cómo ese medio debería ser modificado o cómo debería evitarse. Esto lo decide un juicio de valor basándose en una serie de valores, los cuales estarán fundamentados en una cierta ideología.
En última instancia, en lo que se basa la acción humana es en la ideología. Es por eso por lo que la ideología en realidad es un mecanismo por el que el ser humano habita el medio. Es importante subrayar esto porque aunque se puede pensar que la práctica de la sostenibilidad surge directamente de la ciencia ecológica, en realidad existe un abismo infranqueable entre la ciencia y el activismo. La ciencia solo se puede emplear si ya poseemos unos valores subyacentes que nos indiquen cuál es el medio al que debemos aspirar. Podemos pensar, como ejemplo de esto, en la restauración ecológica. La restauración se plantea a sí misma como una disciplina que interviene en un ecosistema dañado para convertirlo en un ecosistema reparado o sano. Sin embargo, cuando empezamos a abstraer y relativizar las cosas un poco, podemos ver cómo lo que ocurre en realidad es que interviene en un medio, en un estado 1, y actúa en ese medio para llevarlo a un estado 2. Y si damos un paso más, podemos ver cómo este estado 1 había sido evaluado previamente de forma negativa por un cierto estándar de calidad medioambiental y que este estado 2 en realidad es un estado deseado al cual se llega por medio del diseño. Lo deseado solo se puede discernir desde una cierta ideología, por medio de unos ciertos valores estéticos, históricos, ecológicos o económicos. Así podemos ver cómo dañado y reparado en realidad son términos empleados en el contexto de un cierto discurso ideológico. La ideología que esté actuando en este momento justificará la importancia, la utilidad o la naturalidad de dicho estado reparado con su discurso. En la restauración actualmente se debaten cuestiones como la erradicación de especies exóticas y Nueva Zelanda, por ejemplo, quiere eliminar todas las especies exóticas de su país, restaurando sus ecosistemas a su estado original, entre comillas, ¿no? Y es importante señalar que esta modificación solo puede fundamentarse en unos valores preexistentes y no es realmente una restauración de un estado natural, ya que la propia ecología desvela cómo el mundo no tiene un estado natural correcto que podamos restaurar. Los ecosistemas siempre han sido hasta cierto punto un producto de la arbitrariedad y no tienen un fin o un bien propio. No tienen un fin en sí mismo. Por ello, la ecología activista en realidad no busca devolver el medio a un estado natural, sino que lo que busca es modificarlo para hacerlo satisfactorio de acuerdo a ciertos criterios prácticos o existenciales. Al mismo tiempo, los estados naturales que se buscan reconstruir en realidad son construcciones culturales, imaginarios fabricados desde el conocimiento científico e influenciados por los valores normativos de dicha comunidad. Por ello, estructuralmente la restauración ecológica tiene mucho más en común con la disciplina del diseño que con la de la ecología científica. Entonces, el problema principal que trata el diseño medioambiental es la cuestión de cómo se debe modificar y habitar el medio ambiente, pero no tiene un modo de fundamentar sus acciones que vaya o que pueda ir más allá de la arbitrariedad, de la preferencia subjetiva o de unos ciertos valores compartidos socialmente, puesto que estas acciones se basan precisamente en un programa ideológico. Por ello, podemos observar cómo la pregunta inicial en realidad no tiene una respuesta científica clara, al igual que la categoría de arquitectura ecológica tampoco tiene límites claros y no se puede terminar de definir. El edificio debe ser autosuficiente o debe estar integrado en sistemas de abastecimiento más amplios. Debe desaparecer en el paisaje o no. Debe ser autoconstruido o prefabricado. Debe modificar comportamientos o paliar sus impactos. Debe incorporar la presencia de no humanos. A lo largo de la investigación, la respuesta a la que acabé llegando es que estas propiedades no dependen de criterios científicos objetivos, sino que dependen de la ideología medioambiental que esté interpretando el problema. La arquitectura ecológica no tiene una esencia fija o unas funciones constantes, sino que es un constructo cultural. Sus propiedades están continuamente evolucionando según el estado del medio y según la ideología del observador. En esta investigación, la ideología se ha llegado a entender
de un modo antropológico. La definimos como un sistema de ideas, actitudes, creencias, valores y emociones que caracterizan a una persona, grupo social o movimiento. Las ideologías estructuran los deseos, prescriben ciertos modos de actuar como correctos y en general prescriben una cierta organización para la sociedad. Por otro lado, las ideologías medioambientales se definen como un sistema de creencias ambientales plenamente desarrollado, es decir, una forma de pensar sobre el mundo natural que una persona emplea para justificar sus acciones hacia él. La ideología articula una relación con la tierra y sus criaturas, y en cierta medida guía nuestra forma de actuar hacia ella. Estas ideologías se convierten en el filtro a través del cual interpretamos las palabras y los comportamientos sobre el mundo natural. Cada ideología promulga un determinado proyecto de existencia, además de una determinada representación de la realidad, de la naturaleza y del ser humano. La representación es una explicación de las condiciones existentes del mundo y se puede encontrar en la forma de dogma, metáforas, historias o incluso conocimiento científico. Cada ideología también conlleva un cierto ideal de bienestar, el cual puede ser expresado arquitectónica y paisajísticamente. Y es que la ideología, entendida como un sistema de directrices de actuación, implica una organización espacial y arquitectónica que refleje simbólicamente sus valores y que apoye de manera práctica los estilos de vida que conllevan. En este sentido, las características que se le exijan a la arquitectura ecológica serán el reflejo de la ideología que esté dictaminando las formas correctas de habitar. Además, el carácter ideológico del diseño medioambiental explica por qué las historias de la arquitectura ecológica que se han escrito hasta el momento tienen esa tendencia, como se ha dicho, a catalogar una proliferación confusa de movimientos y estilos, y se les hace imposible la construcción de un relato de gran alcance para la sostenibilidad, lo cual se puede observar en este diagrama de Piet-Boullard, en el que se representan una gran multitud de ecologías distintas y algunas de ellas hasta contradictorias. Cada una tiene sus propios valores, su propia visión de cuál es el estado ideal para el mundo y su propia forma de interpretar los problemas medioambientales. Entonces no se debe entender la cuestión medioambiental como el intento de establecer una solución ecológica universal, a pesar de una falta de voluntad política, sino que se debe entender como una lucha entre diversas ideologías que buscan definir el problema ecológico según sus propios criterios y valores. En este sentido, en este contexto, ya no tiene sentido proponer otra metodología de proyección ecológica, que era lo que iba a ser esta tesis en un primer momento, porque esa metodología pronto quedará obsoleta e inevitablemente será un reflejo de las preferencias subjetivas ideológicas del autor. De este modo se llega a la conclusión de que lo que debe ser estudiado es el propio funcionamiento de las ideologías medioambientales en el diseño, ya que, a pesar de sus diferencias, todas estas corrientes comparten similitudes estructurales y por ello los objetivos de esta investigación han sido los de, en primer lugar, desvelar el carácter ideológico del diseño medioambiental. Segundo, comenzar a construir un aparato teórico que permita comprender sus mecanismos y finalmente catalogar la diversidad de sus manifestaciones. Se considera que este planteamiento tiene una gran importancia para el debate medioambiental en la arquitectura, puesto que la dimensión ideológica generalmente se tiende a perder en una discusión que acaba siendo fundamentalmente tecnocrática. Por ello, este planteamiento ha desembocado en una estructura para la tesis de 3 secciones. La primera sección y la principal contiene un diccionario crítico en el que se definen brevemente todas aquellas ideologías medioambientales que se han hallado y sus conceptos y sus estrategias. El motivo por el que se escoge el formato de diccionario para la investigación es estratégico. La cuestión requiere un formato que fomente todo lo posible la neutralidad
y el diccionario es ideal, entre comillas, ¿no? Ya que es un tipo de estructura no jerárquica, que no prioriza unos elementos sobre otros. Además, no requiere el uso de una cierta estructura narrativa y es capaz de representar múltiples perspectivas a la vez. Y además admite fácilmente ampliaciones y mejoras. La segunda parte, en el anexo, contiene un desarrollo teórico del funcionamiento de las ideologías medioambientales y esa es mi tercera, o sea, esta parte es mi favorita, la del desarrollo teórico. Y la tercera parte contiene un archivo cronológico donde a través de fragmentos se desarrolla una historia general de la cuestión ecológica. Estas tres secciones en realidad tratan el mismo tema, pero con diferentes niveles de abstracción, desde lo más teórico a lo más concreto. Las tres secciones se encuentran interconectadas entre sí, a modo de hipertexto, lo cual implica que los caminos que se pueden tomar a la hora de leer esta tesis son variados y no están determinados de antemano. Además, el formato del diccionario también funciona como un hipertexto en el objeto analógico que es la tesis, permitiendo hallar fácilmente los términos mencionados en otras partes del texto. Esta forma de estructurar la tesis, como un rizoma, quiere producir todo tipo de lecturas transversales, y se busca que este formato refleje, en cierto sentido, una realidad compleja, interconectada y ecológica, en la cual temas diversos se conectan de maneras inesperadas. O sea, bueno, hablar de esto no tiene mucho sentido en el contexto de esta presentación porque no habréis visto el texto de la tesis, pero sí funciona como un hipertexto. Tendría sentido para los miembros del tribunal que se lo han estado leyendo de antemano. Pero bueno, es una forma de trabajar muy interesante y que permite ver conexiones entre temas diversos. Bueno, este modo cartográfico de trabajo ayuda a sortear el relato historiográfico lineal y se adapta mejor al carácter plural de las ideologías. Además, es un sistema adaptable que se encontrará siempre abierto a nuevos descubrimientos y nuevos datos. Este formato refleja la forma en la que se ha trabajado con las fuentes, con un Zettelkasten. Este es un sistema de notas analógico en el que cada nota o ficha contiene únicamente una idea, cita o concepto y estas se referencian mutuamente a través de enlaces. Este proceso de trabajo tuvo una gran importancia en el desarrollo de la investigación. El hecho de poder trabajar de un modo libre con el material, sin las restricciones de un índice, un objetivo o una estructura impuesta desde un primer momento, o sea, sí había una estructura impuesta, pero fue ignorada en su mayoría, permitió dirigir la atención a los nodos de conceptos más fértiles, lo cual cambió radicalmente el enfoque de la investigación. Más tarde, a la hora de redactar la tesis, cada entrada del diccionario se compuso a partir de una agrupación de fichas, reordenadas según sus enlaces. Este modo de trabajar con las fuentes incentiva la creación de una teoría de carácter cibernético interconectada. Este método no solo ayuda a conectar elementos diversos, sino también a contrastar las diferentes ideas, valores, ideales y deseos de las ideologías. De este modo se relativizan estos deseos y por medio de la yuxtaposición se comienzan a diferenciar más fácilmente lo que son datos, estrategias y técnicas de lo que son valores y preferencias. Más adelante mostraré un ejemplo del funcionamiento del diccionario y sus hipervínculos. Este trabajo finalmente desembocó en la definición de los términos del diccionario y en la generación de este diagrama genealógico, el cual representa probablemente de modo incompleto la evolución de las ideologías medioambientales y de sus conceptos a lo largo de la historia. Tras un análisis general de las ideologías medioambientales, los términos incluidos en el diccionario y los modos en los que estos se relacionan, se llega a la conclusión de que éstas se pueden agrupar en 6 familias. Y bueno, de este diagrama hay varias versiones. En la presentación de la tesis decidí usar este, que es con el fondo en blanco y negro, pero en el diagrama original hay fondos, o sea, en el fondo hay unos datos de color pastel, que entonces se puede ver cómo ha aumentado la población,
cómo ha aumentado el uso de combustibles fósiles, cómo ha aumentado la temperatura a lo largo de los últimos siglos, a la vez que vas viendo y contrastando con las diferentes corrientes que aquí, bueno, aquí casi no se pueden ver, ¿no? Pero ahí se ve bioclimatismo, por ejemplo, antropoceno, se ven algunas. Entonces, después del diccionario, las familias de ideologías a las que llegamos son estas: el movimiento ecomoderno, el neoliberalismo, el ecomarxismo, la ideología indigenista, el econarquismo y el primitivismo profundo, que viene, bueno, de ecología profunda y primitivismo. En este diagrama también he incluido dos variantes más: el tecnocapitalismo, el cual es una radicalización del movimiento ecomoderno, y la ideología misántropa, la cual también es una radicalización, pero en este caso del primitivismo profundo. Cada familia está fundamentada en su propia cosmovisión y en sus propios relatos. Relatos sobre la naturaleza del ser humano o de la tecnología, sobre el apocalipsis o la utopía. Cada una tiene su propio proyecto de existencia y sus propios ideales de bienestar. Y bueno, el concepto de bienestar es muy importante para el apartado teórico de la investigación, y quizás haga otra presentación de la tesis para subirla, como hablando de otras cosas y profundizando más. Y bueno, es decir, cada una de ellas tiene una visión concreta sobre el tipo de vida que deberían llevar los humanos y el modo en el que el medio se debería configurar. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la ideología es algo fluido. Lo que se representa aquí realmente son una serie de nodos con unos límites difusos. No hay límites claros entre las ideologías. Las más cercanas se funden las unas a las otras compartiendo relatos y valores. Los nodos representados son más bien convergencias temporales, en un estado incipiente de continua creación y reacción, propensas a evolucionar rápidamente debido a toda una serie de factores externos, medioambientales o culturales. Estos son algunas de aquellas tendencias y estrategias colindantes que dan pie a los nodos que he clasificado como ideologías medioambientales completas. También hay que tener en cuenta que las ideologías no tienen por qué tener coherencia interna, particularmente en sus estados iniciales, ya que no son sistemas lógicos como un programa informático. A pesar de que sus teóricos intenten sistematizarlas, las ideologías son sistemas de creencias, sistemas psicosociales. Por eso pueden ser incongruentes y por eso es inútil, en última instancia es inútil argumentar contra sus sistemas lógicos, ya que estos en realidad son como una racionalización temporal de una serie de deseos subyacentes. Antes de empezar a definir estas corrientes, hay que definir algunos de los ejes de valores en los que se pueden situar, porque las características principales que constituyen a estas ideologías parecen variar a lo largo de tres ejes diferenciados. El primer eje es el clásico eje político que va de la derecha a la izquierda, que sí, sé que he puesto mal derecha e izquierda en el sitio que no son, pero bueno. En el extremo izquierdo nos encontramos con ideologías como el ecomarxismo o el econarquismo, las cuales prefieren el concepto del capitaloceno para describir la crisis, ya que entienden que el capitalismo es una de sus causas principales. Por otro lado, en el extremo derecho nos encontramos con tendencias como el neoliberalismo, el tecnocapitalismo o el ecologismo de mercado libre, que consideran, al menos de cara al público, que el capitalismo y el libre mercado pueden solucionar cualquier desequilibrio medioambiental a través de las elecciones del consumidor y de la mano invisible del mercado, lo cual es como mentira, pero vale. El segundo eje tiene que ver con el modo en el que se deposita el valor sobre lo humano y sobre lo natural. En un extremo del eje tenemos aquellas ideologías medioambientales más antropocéntricas, que sí existen, como las del ecumenismo, y en el otro extremo se encuentran las biocéntricas, como la de la ecología profunda. Las corrientes medioambientales antropocéntricas tienen el objeto pragmático de preservar lo humano,
mientras que las biocentristas se ven motivadas por el valor intrínseco que observan en la naturaleza. El tercer y último eje es el tecnológico. Cada corriente medioambiental, motivada por una cierta mitología de la tecnología, se posiciona a favor de la alta tecnología, del primitivismo low-tech o de planteamientos intermedios más críticos. En este sentido se puede contraponer el tecnoutopismo de Buckminster Fuller o el ecotech de Norman Foster, que es un arquitecto, al anarcoprimitivismo de Ted Kaczynski, que bueno, fue un terrorista, el Unabomber. Por otro lado, como propuesta crítica a medio camino entre ambas está el movimiento de la tecnología apropiada o las convivial tools de Ivan Illich, entre otros. Estos son los tres ejes que parecen haber estado más presentes durante la creación del diccionario crítico. No obstante, hay que tener en cuenta que estos ejes son una simplificación que no llega a englobar todos los valores o las mitologías subyacentes de una ideología cualquiera. Pueden haber más ejes, pueden haber otros tipos de valores que no sean binarios, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es un poco una simplificación de cosas que he visto que se iban repitiendo. Ahora podemos empezar a definir las diferentes familias de ideologías medioambientales. La primera familia es la primitivista profunda, que engloba a la ecología profunda y al primitivismo. Aunque es difícil elegir una imagen representativa para cada familia ideológica, teniendo en cuenta su diversidad interna, he escogido esta imagen de la cabaña de Richard Proenneke en la naturaleza salvaje de Alaska, en la que vivió solo durante 30 años. Esta cabaña fue construida a mano por Proenneke con herramientas manuales sencillas y materiales locales. Esta imagen es en cierto sentido una caricatura de la utopía del primitivista profundo. Representa un estado primitivo de armonía con la naturaleza, influenciado particularmente por los ideales sublimes heredados del romanticismo y el trascendentalismo. Y es curioso porque después he aprendido que el filósofo que inventó la ecología profunda, Arne Naes, era de Noruega, y en Noruega tienen mucha cultura de cabañas, como que es muy típico irse a cabañas de este estilo, a veces más sofisticadas, a veces menos sofisticadas, e irse de vacaciones a estar en la naturaleza, haciendo senderismo y cosas así, como que eso aparentemente es muy típico allí, el lugar en el que se originó la ecología profunda. Entonces, ¿coincidencia? Pues no lo sé. Y bueno, el primitivista profundo posee una imagen casi mística o religiosa de la naturaleza. Considera que ésta tiene un valor intrínseco independientemente de su utilidad para el ser humano. La naturaleza, para el primitivista profundo, es fuente de toda sabiduría y autoridad. Por ello, cualquier cambio que intente hacer el ser humano sobre ella para mejorarla, probablemente acabará resultando ser perjudicial para el sistema. Lo cual nos lleva a la imagen que esta familia ideológica posee de la tecnología. Para ella el progreso tecnológico es una fuente de ansiedad, ya que sus productos pueden poner en peligro el equilibrio natural. Esta ideología pone en entredicho la narrativa del progreso y lo nuevo ya no se considera automáticamente como positivo e incluso se llega a cuestionar tecnologías como la agricultura o la escritura, que supusieron la primera separación de la naturaleza, o sea, la primera separación entre el ser humano y la naturaleza según algunos pensadores primitivistas. También cree que la vida moderna nos ha convertido en androides sin pasión, sin agencia en nuestras propias vidas. Tampoco cree que el solucionismo tecnológico que propone, por ejemplo, el movimiento ecomoderno, o sea que no cree en ese tipo de solucionismo tecnológico. Esta es una filosofía ludita, romántica, mística, individualista, pero también eurocéntrica, burguesa y misantrópica. Por otro lado, dentro de esta tendencia existe otra más radical a la que se ha llamado la ideología, a la que he llamado yo, la ideología medioambiental misántropa. Esta tendencia engloba a la Iglesia de la Eutanasia, que es muy interesante, y el movimiento por la extinción humana voluntaria. Buscarlos porque son graciosos. Cuando la ecología profunda desarrolla tal reverencia por su imagen de la naturaleza,
también planta la semilla de la misantropía, el odio hacia el ser humano. Aunque movimientos como la Iglesia de la Eutanasia son profundamente irónicos y provocadores, bajo esa fachada existe un sentimiento real, que considera que el ser humano quizás sí se debería extinguir. Y bueno, la Iglesia de la Eutanasia es muy graciosa, tiene muchos lemas como este de Save the Planet, Kill Yourself, y abogan por cosas como el canibalismo, la sodomía, cosas que reduzcan la población, ¿no? La eutanasia, lógicamente, el suicidio. Así que bueno, sí, está muy bien. Está muy bien, muy bien. Arquitectónica y urbanísticamente podríamos asociar esta tendencia con un decrecimiento y una resilvestración muy radical. Que bueno, realmente no es que estos movimientos aboquen por eso, sino que sería como una consecuencia indirecta de lo que están diciendo, ¿no? Pero sí, como está en una tesis de proyectos arquitectónicos, pues todo hay que vincularlo como a tendencias de proyectos y tal. Pero bueno, de todas formas, sí, estas corrientes sí que tendrían un ideal de bienestar implícito dentro de su ideología, ¿no? Que podría ser precisamente esa reducción de la población, mucha menos gente y más naturaleza. La segunda familia de ideologías medioambientales que podemos diferenciar es la ecomarxista. Esta ideología ha comenzado a surgir de modo relativamente reciente, por lo que existe sobre todo como un cuerpo teórico académico que aún no ha visto su obligación más que como crítica al sistema capitalista imperante. Bueno, si hay gente que conozca casos en los que se aplica como a la construcción de un entorno, sí me interesaría saberlo. Esta crítica analiza la crisis medioambiental desde la perspectiva de lucha de clases marxista. Es una ideología de un corte más antropocéntrico, centrado en el sufrimiento humano y que no idealiza la naturaleza. Para el ecomarxismo, el sistema capitalista es fundamentalmente incompatible con la sostenibilidad medioambiental. Esto se debe, simplificando mucho, a que en un mercado capitalista no se producen bienes para satisfacer necesidades, sino para ser intercambiadas por dinero, lo cual tiene una serie de ramificaciones, entre ellas que el sistema no es capaz de priorizar por sí mismo la satisfacción de las necesidades humanas, manteniéndose dentro de los límites ecológicos. Al mismo tiempo, incentiva la creación de mercancías innecesarias que consumen recursos esenciales, mientras que actividades importantes como el cuidado de familiares o de la naturaleza no tienen ningún valor en el mercado. No tienen ningún valor en el mercado. También podemos hablar de cosas como la obsolescencia programada, que son las verdaderas innovaciones capitalistas, ¿no? El capitalismo neoliberal también produce situaciones de explotación, situaciones en las que resulta rentable la destrucción de la naturaleza, además de exclusión social, pobreza y guerra. Esta vertiente del marxismo entiende que la lucha de clases va más allá de la esfera del trabajo para incluir toda la base material de la existencia, puesto que bajo el sistema capitalista industrial, hasta ahora han sido las comunidades más pobres y racializadas las que han estado expuestas a vertidos de residuos tóxicos y son las que más sufrirán los impactos del cambio climático. Una de las propuestas principales de esta ideología es la de democratizar o socializar los medios de producción. Este cambio implicaría cambios de amplio alcance, particularmente en los artefactos producidos por este sistema. Ya no resultaría rentable la obsolescencia programada ni la especulación. Sería un tipo de diseño libre de las restricciones impuestas por la estructura del mercado libre. La tercera ideología medioambiental es la del indigenismo, la cual incluye al decolonialismo. En realidad, esta es una familia que incluye cientos de tradiciones indígenas vernáculas, cada una con su propia cultura, sus propios sistemas de gobierno y valores. Cada arquitectura vernácula apoya una cierta organización social ideal y un cierto ideal de bienestar, perfectamente adaptado a su entorno. Esta familia de ideologías lucha contra la uniformización de la cultura y la arquitectura que ha traído la industrialización, la modernización y el capitalismo. Antes que el concepto del antropoceno para describir la crisis medioambiental, el indigenismo emplearía el concepto del plantatioceno, acuñado por Donna Haraway.
Este concepto apunta a las consecuencias que han tenido los sistemas de extracción capitalistas que han dominado el mundo desde el comienzo de la Edad Moderna: la esclavitud, las plantaciones, el colonialismo y el racismo, entre otros. Cada indigenismo tiene una perspectiva local sobre lo que es la naturaleza, mientras que la visión romántica eurocéntrica, que es parecida a la del primitivismo profundo, considera que el ser humano existe intrínsecamente separado de la naturaleza. Para el indigenismo, el territorio es un bien común vivo, complejo, cargado de identidad histórica, cultural y social. El indigenismo es consciente de que el territorio es fruto de una coevolución entre actividades humanas y el medio ambiente, o sea que la naturaleza y ser humano coevolucionan y no son entidades separadas. La cuarta ideología medioambiental es la ecomoderna. Esta es una ideología humanista y pragmática. Pone lo humano en el centro de sus preocupaciones y es una continuación del proyecto moderno, de sus valores y de su proyecto ético-político de racionalización más justa y eficaz. Para esta corriente, la naturaleza es al mismo tiempo un recurso y algo sagrado. Y aunque hereda esa visión sagrada de la ecología profunda, entiende a la humanidad y a la naturaleza como dos entidades separadas. Curiosamente, los autores del manifiesto ecomoderno no creen que el ser humano deba armonizar con la naturaleza o depender de los ecosistemas directamente, ya que el problema para la conservación de la naturaleza, según ellos, yace en esa dependencia, ya sea por parte de tribus o corporaciones. Para ellos, lo ideal sería dejar espacios separados, por motivos espirituales o estéticos, para que la naturaleza pueda existir. De este modo se rechaza implícitamente todos los modos de vida indígenas. Y bueno, para esta corriente existe el manifiesto ecomoderno, que ha sido firmado por un montón de gente, y ahí exponen todos sus valores y tal. Y cuando lees ese tipo de manifiestos realmente te das cuenta de cómo de distintas son las diferentes ideologías medioambientales entre sí. Por otro lado, esta ideología tiene una visión radicalmente positiva de la tecnología y se encuentra arraigada en un mito humanista del progreso un tanto ingenuo. Siguiendo la tradición de Buckminster Fuller, considera que por medio de los avances técnicos se puede resolver cualquier problema y que efectivamente la crisis climática no es un problema social o cultural, sino que es un desafío tecnológico, que se puede resolver por medio de la tecnología, lanzándole dinero y ya está. En este sentido, su propuesta principal consiste en desacoplar los procesos económicos humanos de los ecosistemas naturales mediante el progreso técnico. Y bueno, el tema de desacoplar se debate si es algo realista o no. De todas las familias de ideologías medioambientales, esta es sin duda a la que mejor se ha adaptado la profesión de la arquitectura. La podemos asociar con tendencias como lo ecotech, las certificaciones al estilo de LEED o con arquitectos como Norman Foster, Renzo Piano, Kenneth Young y empresas como Arup o Hock. Una variante más radical de la ecomodernidad es la ideología del tecnocapitalismo. Esta es la ideología de pensadores de Silicon Valley como Curtis Yarvin o los empresarios Peter Thiel o Marc Andreessen. Y también engloba al ecologismo de mercado libre. Estos empresarios, esta ideología es sobre todo de Marc Andreessen, digamos. El señor este que tiene como cabeza de huevo. Estos empresarios e inversores capitalistas creen que la tecnología tiene una capacidad de lograr un progreso y un crecimiento eterno. Por ello, se tiene que permitir su desarrollo sin ningún tipo de restricción legislativa. La burocracia de la sostenibilidad en este sentido es su enemigo número uno. Para ellos el ecologismo tradicional solo constriñe a la sociedad. Quizás sea por esto por lo que Peter Thiel recientemente ha afirmado que el anticristo no es ni más ni menos que Greta Thunberg. También tienen una fe ciega en la capacidad del libre mercado neoliberal de regular y organizar la economía y el desarrollo tecnológico. Es en este sentido que esta ideología es una racionalización del proyecto moderno junto con el proyecto neoliberal.
esta máquina tecnocapitalista formada por la tecnología y los mercados, para Andreessen es un ente inherentemente bueno que siempre generará un crecimiento y una abundancia perpetua. Y si ahora se están destruyendo los ecosistemas es precisamente porque aún no hemos avanzado lo suficiente tecnológicamente. Bueno, la quinta ideología medioambiental es la neoliberalista. Esta tendencia incluye al negacionismo climático, el instrumentalismo desenfrenado, el greenwashing y el fascismo fósil, que bueno, son todos términos que están en el diccionario de la tesis. Es una corriente completamente antropocéntrica, o sea, no es medioambientalista realmente, es una ideología medioambiental, pero no es ecologista. Es una corriente completamente antropocéntrica y además con una definición del antropos, o sea, del ser humano, de lo que considera los seres humanos reales importantes, es una muy reducida esa definición. Mientras que los proponentes del tecnocapitalismo parecen confiar realmente en el discurso del ecologismo de mercado libre, esta corriente lo emplea como una mera herramienta discursiva que le permite continuar con sus actividades, a pesar de la crisis climática. O sea, es un modo de despistar, digamos. Su filosofía en realidad es la del instrumentalismo desenfrenado puro, la convicción de que los recursos naturales existen únicamente para servir a los deseos inmediatos de los seres humanos, mientras que los efectos secundarios de su extractivismo se aceptan como consecuencias indirectas tolerables, porque no les van a afectar a ellos, claro. Para el resto del público que no comparte estas convicciones, o que no llegan a disfrutar de los frutos de dicho instrumentalismo, se reservan tácticas como la desinformación o el greenwashing. Un buen ejemplo de estas tácticas se puede observar en la campaña publicitaria de British Petroleum de 2006 sobre la huella personal de carbono. Crearon una página web que te permitía calcular tu huella de carbono personal. De este modo, BP mostraba preocupación por el cambio climático, a la vez que no cambiaba en absoluto su modo de operar y sutilmente transfería la responsabilidad sobre cuestiones medioambientales de la empresa al consumidor y sus hábitos personales. Y es que para la ideología neoliberalista, la solución no se encuentra nunca en cambios sistémicos, sino únicamente en la capacidad del individuo de dirigir el mercado a través de sus actos de consumo. Entonces su estrategia, y esto es una estrategia que se lleva haciendo desde los años 70, con todos los anuncios de hay que reciclar el plástico, el anuncio este famoso del indio que llora de los años 70, que te dice que tienes que recoger tu basura y tal, todo eso lo que hace es cambiar el discurso, o sea, cambia quién es el responsable. Son las compañías que están produciendo todos sus productos con envases de usar y tirar, cuando antes eran todos envases reutilizables. No, la culpa no es suya, la culpa es del consumidor que no sabe qué hacer con todos estos envases, ¿no? Y lo mismo ocurre con esto. La culpa no es de los productores de gasolina, sino es el concepto este carbon footprint es un concepto totalmente individualista. El culpable es el consumidor, el que tienes que reducir tu uso de gasolina o lo que sea eres tú. Entonces, pensar en hacer como legislación para hacer una transición ecológica o algo así, no, eso es malísima idea. La última ideología medioambiental es la del ecoanarquismo, la cual está influenciada por la tradición de Proudhon, Bakunin, Kropotkin y más recientemente por el trabajo de Murray Bookchin. Mientras que para el movimiento ecomoderno la cuestión medioambiental es una cuestión técnica, para el ecoanarquismo es un problema esencialmente social. La premisa fundamental de Bookchin es que las interactuaciones que los humanos tienen con la biosfera siempre se verán condicionados por los tipos de sistemas sociales que las personas forman entre ellas. Entonces, diferentes tipos de sociedades con diferentes tipos de relaciones sociales van a tener siempre impactos distintos por el modo en el que se van a terminar relacionando con el medio.
Por eso para él los desequilibrios ecológicos surgen de las desigualdades sociales y por lo tanto requieren soluciones sociales. Un sistema social jerárquico, capitalista, competitivo y de clases como el que tenemos actualmente es especialmente rapaz y fomenta una visión del mundo natural como un simple conjunto de recursos para la producción y el consumo humanos. Desde otras ideologías, los problemas ecológicos se dessocializan, esto ocurre mucho en la ecología ecomoderna, que los problemas, claro, no todos los componentes sociales, culturales de los problemas se ignoran completamente. Los problemas se replantean de un modo genérico, personal, individualista, prácticamente sin contenido político. Sin embargo, no tiene la misma agencia ni la misma culpa un niño nigeriano que un multimillonario estadounidense. La solución para Bookchin es construir una sociedad sin jerarquías, empezando por la abolición del capitalismo. Madre mía, odio hablar tanto tiempo, tengo ya la garganta hecha mierda. Ante la tecnología, el ecoanarquismo mantiene una posición crítica, advocando por tecnologías que promuevan la autonomía y la soberanía individual. Desde el punto de vista anarquista, la autosuficiencia es esencial, ya que es la base sobre la que se puede fundamentar el apoyo mutuo y la solidaridad anarquista. Un ejemplo basado en estas ideas, que estuvo influenciado directamente por Murray Bookchin, es la casa ecológica diseñada por Graham Kane en 1972, llamada Street Farmhouse. Esta casa era todo un sistema biológico doméstico, una máquina diseñada para transformar todos los residuos producidos en productos útiles, energía, alimentos, fertilizante, calor, etc. Esto es un diagrama de cómo ocurren esos procesos metabólicos dentro de la casa. Y estos sistemas no eran simplemente ecosistemas cerrados experimentales como las naves espaciales de NASA que habían inspirado a Kane, sino que también eran una declaración política contra el consumismo, el Estado y los sistemas energéticos del Estado, sistema de agua pública, electricidad, todo esto. Y también contra el capitalismo. La casa de Kane ofrecía un modo de resistencia contra estos sistemas. Ahora que hemos descrito las familias de ideologías medioambientales, ya hemos terminado esa sección, podemos hacer un recorrido por algunos de los términos del diccionario y la cronología, para ilustrar brevemente el funcionamiento del hipertexto en la tesis. Así pasamos de la clasificación general a un nivel de detalle mucho mayor. Podemos empezar, por ejemplo, en el COP26 que se celebró en 2021 en Escocia y que fue muy criticado por Greta Thunberg por no haber logrado nada en particular. Allí se instaló esta obra de Ecologic Studio llamada Air Bubble, que es una especie de máquina que purificaba el aire empleando un sistema biomecánico de algas. Y esta obra representa bastante bien el concepto del expresionismo medioambiental, que es un término que tenemos en el diccionario de la tesis. Esta es la tendencia estética que busca revelar el funcionamiento de las vísceras mecánicas y bioquímicas de los edificios o los ecosistemas, o expresar estos flujos en la arquitectura de algún modo. Esta tendencia es la heredera del expresionismo maquínico de Rainer Baum y está relacionado conceptualmente con el contextualismo medioambiental, el cual es un concepto distinto, pero relacionado conceptualmente, el cual busca emplear las cualidades únicas del lugar y de lo local para enriquecer el diseño arquitectónico, ya sea por medio de materiales, técnicas o adaptaciones climáticas. Esta tendencia es muy similar al regionalismo crítico de Kenneth Frampton y se podría decir que es una heredera modernizada de las arquitecturas vernáculas del pasado. Lo vernáculo, que hace referencia a aquellas construcciones que los seres humanos han hecho a lo largo de la historia, perfectamente adaptadas a su clima y sus peculiaridades culturales. Unas de estas arquitecturas son los boyos caribeños, los cuales eran viviendas circulares cubiertas con hojas de palmeras que existieran en los tiempos de Colón y que soportaban mejor los vendavales que las casas que construían los colonos, que no estaban adaptadas a las condiciones tropicales en un primer momento cuando llegaron y empezaron a construirlas. El primer contacto entre los nativos americanos y los colonos también dio pie al intercambio colombino.
Entonces aquí estamos recorriendo los diferentes modos en los que se van vinculando los elementos del diccionario. Porque el intercambio colombino, de Columbian Exchange, fue un gran intercambio biológico de especies de animales, plantas, bacterias y virus que se dio entre los dos continentes a lo largo del siguiente siglo. Una de cuyas consecuencias fue la transmisión de enfermedades que acabaron con casi el 90% de la población indígena, particularmente en Centroamérica y América del Sur. Esto tuvo consecuencias graves que no fueron inmediatamente obvias. Actualmente se cree que el abandono de extensos campos bosques y ciudades dio pie a una reforestación que absorbió una gran cantidad de CO2 de la atmósfera, lo cual hizo descender la temperatura global y que contribuyó a la pequeña edad del hielo. Este descenso de las temperaturas hizo que se perdieran cosechas en diversos lugares del planeta, lo cual causó hambrunas y rebeliones. Por ejemplo, en 1970 fallaron los monzones del sudeste de Asia, lo cual contribuyó a la hambruna de Bengala con varias malas cosechas en la que murieron 10 millones de personas. Esta hambruna provocó un cambio en la política fiscal del Imperio Británico que subió los impuestos, lo cual contribuyó más tarde a dar pie a la Guerra de Independencia Americana. Este recorrido es solamente una posibilidad entre muchos otros recorridos que entrelazan eventos, tendencias ideológicas y conceptos arquitectónicos que se exploran dentro de la tesis. Ya para concluir, es precisamente el hecho de que no exista un estado ideal o natural para el mundo el motivo por el que pueden proliferar todo este conjunto de ideologías medioambientales. Siempre que la tecnología nos aporte diferentes modos de habitar el medio, existirán diferentes visiones de cómo... Siempre que la tecnología nos aporte diferentes modos de habitar el medio, existirán diferentes visiones de cómo debería ser habitado, junto con el debate de qué constituye una buena vida. En un mundo infinitamente complejo e inabarcable, la ideología actúa como filtro y mediador, simplificando e imponiendo una coherencia sobre la realidad, lo cual permite al ser humano interpretar el medio, juzgarlo y actuar en él. La ideología aporta, para mejor o peor, una serie de categorías y modos de clasificar esa realidad resbaladiza. Y es que las ideologías y las culturas no son otra cosa que sistemas psicológicos y sociales de clasificación y de ordenación de la materia, de situaciones y de cosas. El entorno humano no es un conjunto aleatorio de objetos, comportamientos y personas, sino que se rige por esquemas o modelos cognitivos que organizan tanto las vidas de las personas como los escenarios donde éstas transcurren. Con el acto cognitivo de clasificación, el humano establece un orden natural, entre comillas, que se superpone a la realidad. Esto implica que el mundo solo se puede encontrar de dos formas, como un conjunto de relaciones ordenadas o en una transgresión de ese orden. Esa transgresión no es ni más ni menos que un acto de contaminación. De este modo, el estado de relaciones ordenadas quiere reflejar un estado de ideal bienestar, un estado de bienestar ideal. Una cierta utopía, que en la práctica siempre resulta inalcanzable. Es de esta forma en la que cada ideología en realidad propone modos de estar en el mundo fundamentalmente diferentes. Cuando se está inmerso en una ideología, su modo de percibir la realidad y de valorar se vuelve invisible. En este sentido, la posibilidad de que un pensamiento crítico surja, estoy ya cansado. En este sentido, la posibilidad de un pensamiento crítico surge precisamente en el espacio que surge entre las ideologías. Cada ideología compite por tener el relato hegemónico, tratando de naturalizar sus taxonomías y sus cosmovisiones. Y la arquitectura participa en dicho conflicto simultáneamente como su síntoma y su agente. Modifica subjetividades a la vez que es el producto de subjetividades y responde al clima a la vez que lo modifica. Y bueno, y ahí ya he terminado.